Buenos días, soy Florencia Rodríguez Llavarini, doctoranda en Historia en IDAES en la Universidad de San Martín. Mi ponencia se titula Pasión por el Ancien Régime, la presencia de artes decorativas francesas de procedencia real en colecciones argentinas en la primera mitad del siglo XX, y quisiera empezar agradeciendo la beca Activar Patrimonio que hizo posible este trabajo. La recibí en el 2020 de la Dirección de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Durante las 3 décadas que van de 1880 a 1910, la burguesía argentina profundizó marcadamente el hábito de adquirir objetos artísticos europeos. En ese periodo se formaron las primeras colecciones de corte moderno en Buenos Aires que incorporaron producciones artísticas de su tiempo y comenzaron a contemplar una proyección pública. El coleccionismo privado jugó en ello un rol clave a través de la adquisición de obras de arte. Las compras y opciones estéticas de los coleccionistas argentinos condicionaron la escena local, en tanto sus donaciones o compras que hizo el Estado de objetos que ellos habían elegido fueron frecuentemente el primer impulso que recibieron los museos públicos. En virtud de la prosperidad económica que experimentaba el país, su clase dominante pudo adherir a nuevas pautas culturales que acompañaron la modernización de la ciudad, cuyo modelo aspiracional estaba dado por urbes del hemisferio norte como París y Londres principalmente, con las que se familiarizaron gracias a viajes y largas estadías en Europa. En el mismo periodo, Buenos Aires se consolidó como mercado artístico. Esto favoreció más aún la difusión de hábitos de consumo cultural que tuvieron impacto directo en la transformación de las residencias que habitaba ese grupo privilegiado. No solamente se reformaron algunas de ellas para hacer lugar a colecciones de arte, sino que muchas familias comenzaron un proceso de reubicación. Desde la Plaza de la Victoria, donde se habían ubicado hasta 1880, comenzó un progresivo desplazamiento a lo largo de la calle Florida hacia el norte de la ciudad. Y en los primeros años del siglo XX, importantes residencias comenzaron a erigirse en las actuales avenidas del Libertador, Alvear, Callao, Quintana, que emulaban los palacios y petit hotels parisinos y requerían el acopio de gran cantidad de bienes muebles que las equiparan y ayornaran. Consecuentemente, un gran caudal de artes decorativas conformados por muebles, tapices, alfombras, luminarias, platería, espejos, vidrios, porcelanas, etc., desembarcó en Buenos Aires, dando así inicio a un proceso de adquisiciones que con distinta intensidad se extendió durante muchas décadas. En algunos casos se trató de adquisiciones que encuadraron en prácticas del coleccionismo, o sea que fueron compras muy estudiadas y que formaron parte de un programa de adquisiciones, y en otras se trató de adquisiciones motivadas por necesidades utilitarias y también de clase. Desde el punto de vista de la proyección pública de estos acopios privados, que en ciertos casos redundaron en verdaderas colecciones artísticas, cabe destacar que si bien el Museo Nacional de Bellas Artes se fundó en 1895, recién en 1937, o sea 42 años más tarde, Buenos Aires contó con un Museo Nacional de Arte Decorativo. Ese año el Estado Nacional adquirió el inmueble hoy comúnmente denominado Palacio Errázuriz, residencia que había albergado a la familia de Matías Errázuriz Ortúzar y Josefina de Alvear, junto con buena parte de la colección de objetos artísticos de que se habían rodeado. La correspondencia intercambiada entre Errázuriz y el arquitecto René Sarjana, quien había encargado el proyecto de su residencia familiar, deja constancia de que Errázuriz aspiraba a dar un destino público a su colección. El arquitecto, en correspondencia, lo alentaba a su cliente a seguir adelante con su ambicioso emprendimiento. Y cito: no se arrepienta de su folí, la que en aquel entonces dieron en llamar locura de reyes y magnates, nos dejó en esos tesoros inagotables de arte, que son refugio de belleza en la modernidad del momento, y andando el tiempo usted verá su ideal realizado en Buenos Aires, y poseerá algo así como la Wallace Collection de Londres, un museo de artes decorativas, un solaz en las horas de descanso donde los obreros inteligentes puedan ir buscando en el pasado orientación para el presente. Tal como ejemplifica la cita relativa al caso argentino, era inherente a los museos dedicados a las artes decorativas industriales la finalidad de inspirar y fomentar la creatividad en las producciones locales a través de la exhibición de sus colecciones, muestras temporarias y demás actividades. Con ese fin se buscó robustecer la colección albergada por el Palacio Errázuriz por medio de la creación de una fundación cuya misión fue el incremento del patrimonio de la institución que venía a asistir a través de la adhesión de miembros que realizaban aportes económicos, así como donaciones y préstamos de objetos artísticos. Estos benefactores incluyeron, además de Matías Errázuriz, otros coleccionistas de fortuna, como Enrique Larreta, Miguel Pando, Federico Trelles, Josefina Usué de Cobo, Alfredo Hirsch y muchos otros. A partir de sus contribuciones al entorno originalmente ocupado por los Errázuriz Alvear se fueron sumando otros objetos. Distintas exposiciones a lo largo de la vida del museo pusieron al alcance del público objetos artísticos pertenecientes a sus colecciones privadas, en aras de responder al llamado a tener trascendencia
competencia primordial dentro de la evolución del arte y la industria nacional, a fin de llevar sus beneficios al artesano y obrero especializado. Esto lo cito de Ignacio Pirovano, que fue el primer director de la institución. Entre esas exposiciones, las más divulgadas en la prensa porteña, de mayor éxito y que merecieron numerosos elogios de la crítica y catálogos más voluminosos e ilustrados, fueron aquellas destinadas a proyectar a través del mobiliario y objetos suntuarios un modo de vida sofisticado, cortesano y principalmente francés. Las introducciones y prólogos de estos catálogos destacan que los conjuntos reunidos habían sido tomados exclusivamente en base a colecciones locales. Los coleccionistas allegados al museo y su fundación prestaron, por ejemplo, objetos ejecutados para la emperatriz Isabel I de Rusia, otros realizados para las dependencias reales de Compiègne, Fontainebleau, mobiliario procedente del Palacio de Czarkoye-Selo, piezas del afamado servicio Orlov e innumerables objetos suntuarios que, aun si quisiéramos ceñirnos exclusivamente a procedencias de casas reinantes europeas, sería imposible agotar aquí. Ellas nutrieron exposiciones como Primera Exposición del Mueble Francés del siglo XVIII, Exposición de Arte Francés de los siglos XVII y XVIII, Colección Gaby Salomón, El Arte de Vivir en Francia en el siglo XVIII a partir de colecciones argentinas, Porcelanas Compañía de Indias, entre otras tantas. Todas ellas testimoniaron con contundencia que los porteños ricos de la Argentina moderna y civilizada dejaban atrás la tertulia, pero no el pasado, decididos como estaban a emular el salón francés de unos siglos atrás. El abandono de los usos criollos trajo consigo una nueva caracterización de los espacios materiales y también nuevos ademanes y formas de socialización que estas exposiciones reflejaron con fidelidad. Del conjunto, voy cortando. Si bien los museos nacionales tuvieron exposiciones destinadas a otros objetos de procedencias foráneas no francesas, ninguna de ellas alcanzó la espectacularidad, el volumen ni la recurrencia de las dedicadas a objetos franceses. ¿Por qué Francia y por qué el siglo XVIII? En 1662, Luis XIV funda en París la Manufactura Real de Tapicerías y Muebles de la Corona, que pronto fue reconocida como Manufactura de los Gobelinos. En ella, el diseño y ejecución, tanto de tapices como de todo tipo de muebles, luminarias, piezas de orfebrería y demás artes decorativas, quedaron bajo la coordinación y responsabilidad del renombrado artista de la Corona, Charles Lebrun, quien fuera su director y jefe de diseño entre 1663 a 1690. Esta usina de creación artística siguió funcionando durante todo el antiguo régimen, sujetándose a principios y modalidades de trabajo estrictamente pautadas, que redundaron en creaciones cuya principal finalidad fue contribuir al prestigio del Reino de Francia. El resultante caudal de objetos fue ubicándose en distintos palacios y residencias habitados por monarcas y miembros de la corte francesa, así como de otras casas reinantes y aristócratas de otros países europeos, que en el siglo XVIII convergían en París para abastecerse de ellas. El posterior advenimiento de la Revolución Francesa dio inicio a la dispersión y reubicación de una gran cantidad de ellos. Ese proceso tuvo lugar principalmente a lo largo del siglo XIX y se adentró también en el XX. El siglo XVIII francés quedó recordado como el Grand Siècle y representa mejor que cualquier otro periodo el arte de vivir francés. A la muerte de Luis XIV, ocurrida en 1715, la magnificencia y el aparato que había impuesto el creador de Versalles, sobre todo aquello que lo rodeaba a él y su corte, fueron desplazados por un nuevo modo de socialización cortesana, en parte bajo la influencia de Madame de Pompadour, que por ejemplo dio lugar en la corte a la aparición habitual de mujeres y niños, impensado en periodos anteriores, y estos cambios impulsaron transformaciones reflejadas en el mobiliario, que priorizando el confort, la intimidad y la ligereza, favorecieron una socialización más espontánea. En suma, la gracia desplazó a la rigidez del aparato y los estilos resultantes fueron de gran aceptación y tomaron su denominación de los regentes de cada momento, a saber, Regencia, Luis XV y Luis XVI. Su aceptación fue tan generalizada que hasta el día de hoy se siguen confeccionando muebles que imitan esos estilos. Y ese fue los estilos a los que se inclinaron los argentinos de aquel periodo que estamos hablando. La manufactura de gobelinos continúa siendo una gran usina artística bajo el mecenazgo del Estado francés. Francia atribuyó a las artes decorativas una importancia determinante en la proyección de su imagen nacional en el extranjero, y sus producciones acompañaron las innovaciones artísticas de cada época. Al respecto, lo que aquí interesa tratar es que entre 1880 y 1914, mientras manufacturas, academias de artes decorativas, revistas especializadas e incluso los pabellones de arte francés en exposiciones internacionales promovían un arte francés distanciado largamente de las imposiciones del antiguo régimen para encarnar las innovaciones como l'Art Nouveau,
posteriormente desplazado en el periodo de entreguerras por el Art Déco, la élite argentina que viajaba a Europa a realizar sus dispendiosas compras se inclinaba por las producciones que habían caracterizado una monarquía de 2 siglos atrás y que había hecho de las artes decorativas una cuestión de Estado tendiente a cimentar y proyectar el prestigio de su reino en toda Europa. La pregunta pertinente es, por lo tanto, ¿qué significaron esos objetos concebidos en el siglo XVIII a la mayor gloria de Francia en el Buenos Aires del siglo XX? Como mencionáramos, los estudios de coleccionismo de arte demostraron que los argentinos se inclinaron hacia producciones de su tiempo. Ese panorama debería complementarse considerando lo acontecido en materia de coleccionismo de artes decorativas, porque en ese terreno la élite porteña se inclinó casi exclusivamente por lo que se había dejado de producir en Europa muchos decenios antes. Para 1880, Europa ya asistía al despliegue artístico del modernismo. Estos movimientos, modernismo, Secession, Jugendstil, Art Nouveau, que celebraban en Europa el avance económico y tecnológico posibilitado por la creciente industrialización antes de que se tuviera completa conciencia de sus verdaderas consecuencias, por medio de un lenguaje ornamental renovado, rompieron con los repertorios visuales del Renacimiento que habían conservado todos los movimientos de arquitectura y de arte decorativo que se habían dado hasta ese momento, el mejor ejemplo de los cuales sería el persistente uso de columnas de capiteles dónicos, jónicos y corintios que todos los periodos de producción de arquitectura y mobiliario hasta ese momento, incluido el presente, siguieron incorporando. Bueno, la estética modernista dejaba de lado estas referencias al pasado por completo, y los movimientos mencionados buscaron reducir la distancia entre artes mayores y artes decorativas. No se recluyeron en obras canónicas, sino que penetraron en el mundo circundante y los objetos de la vida cotidiana. El modernismo fue un fenómeno netamente urbano que también desembarcó en Buenos Aires y que dio alcance a la arquitectura, pintura, escultura, mobiliario, vestidos y demás objetos de uso cotidiano, incluyendo los libros y todo tipo de impresos, especialmente los publicitarios dominados por formas serpenteantes y motivos botánicos y entomológicos. En materia de arquitectura argentina, el Art Nouveau se hizo presente principalmente de la mano de arquitectos europeos de distintas nacionalidades. Los hijos de inmigrantes enriquecidos en estas tierras por medio del ejercicio del comercio en la industria, que fueron afincándose en áreas céntricas y aledañas como Congreso, Almagro, Caballito y también ciudades como Rosario, conformaron una clase media que encontró en estas novedades el modo de reconocer los avances estilísticos de los lugares de los que procedían sus familias. Este segmento aceptó ampliamente este estilo arquitectónico y también los objetos decorativos y de uso cotidiano marcados por estas líneas. Fue una estética que distinguió a clases más, que distinguió o que se asoció con las clases más amplias de consumidores. A contrapelo de lo que la modernidad ofrecía, en materia de arquitectura, las principales residencias de la élite agrícola-ganadera, así como los edificios públicos argentinos, siguieron apegados al eclecticismo Beaux-Arts. En relación a mobiliario y demás artes decorativas, también prevaleció en ese segmento un apego a las producciones europeas anteriores. Los consumos residenciales de mobiliario que realizó la clase porteña, la clase alta porteña, incluso sin tratarse de coleccionistas, generalmente no incluyeron mobiliario Art Nouveau. La única excepción muy notable la constituye el equipamiento completo de la residencia de verano de la familia Ortiz Basualdo en la ciudad balnearia de Mar del Plata, actual sede del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castañino, cuya ambientación interior y mobiliario fueron encargados íntegramente a la firma belga Gustave Serrurier-Bobby. Acá muestro ejemplos de Beaux-Arts, de arquitectura Beaux-Arts, y esta es la residencia de los Ortiz Basualdo, que si bien es de concepción anglo-normanda, en su interior muestra rasgos de este modernismo. Pero es una excepción y recordemos que su residencia de Buenos Aires estaba pegada a los rasgos Beaux-Arts, mientras que la residencia de esparcimiento y de vacaciones tenía estos rasgos. El Art Nouveau ofrece entonces un ejemplo interesante en materia de recepción de objetos artísticos que permitió una diferenciación clara de consumos entre élites y clases más amplias. Mientras las primeras lo rechazaron, las segundas lo adoptaron con fruición. En agosto de 1971, el Museo de Arte Decorativo dedicó la primera exposición a este movimiento que había sido tan divulgado en Argentina. En su prólogo, José María Peña, entonces director del Museo de la Ciudad de Buenos Aires y curador de la exposición, relata que al contactar a una coleccionista con intención de pedirle piezas en préstamo para la exposición que tenía entre manos, recibió por respuesta que jamás se me hubiese ocurrido tener algo en casa de aspecto tan ambiguo y de tan mal gusto.
Con respecto a la función de estos restos monárquicos del siglo XVIII en una república moderna del siglo XX a orillas del Río de la Plata, parece necesario ir más allá del estudiado efecto de distinción social que generalmente se procuraron con la ostentación de objetos artísticos. Al respecto resultan esclarecedoras los estudios sobre las élites locales llevados adelante por historiadores como Roy Ora y Leandro Lozada, quienes señalan como característica de la Belle Époque de Buenos Aires el haberse, y de la élite de ese lugar y ese momento, el erigirse como grupo social encumbrado principalmente a partir de sus conductas privadas y despliegues ostentosos en la vida social, antes que por su participación en instituciones representativas del espacio político. En el siglo XIX, la élite dejó de estar definida por un privilegio aristocrático de cuna o a partir del ejercicio de virtudes cívicas, sino que se apoyó principalmente en la exhibición del refinamiento social y cultural. Si bien ese fenómeno se constató en distintas naciones occidentales, en el caso argentino la aristocratización de la burguesía no recayó sobre nuevas fortunas, sino sobre familias que históricamente habían ocupado lugares de relevancia en la conformación de una nación independiente, sin aristocracias, en el microcosmos que formaron, asentado en Buenos Aires en torno a 1880, convergieron familias porteñas y familias de distintas provincias, más antiguas las segundas que las primeras, pero menos ricas y con mayor poder político, cuyos vínculos estaban fuertemente signados por enfrentamientos muy profundos. Su convivencia requirió dejar de lado antiguas rencillas e integrarse en un espacio social compartido que se proyectara hacia el resto de la sociedad con características de grupo homogéneo y distinguido. Esas familias requerían una ratificación de su condición social privilegiada y la obtuvieron a través de la sofisticación de sus hábitos y sus entornos habitables y frecuentados. Implicó esta renovación cultural profunda porque la encaminó al alejamiento de otros usos locales derivados de la herencia hispana y virreinal. En este punto resulta pertinente destacar que la política quedó deliberadamente excluida de los entornos de socialización. A raíz de experiencias anteriores de rupturas y fracciones de clubes sociales por enfrentamientos políticos de sus miembros, entidades destinadas al ocio y la socialización como el Jockey Club o el Círculo de Armas prohibieron que se hablara de política en sus instalaciones. Esta separación entre política y sociabilidad llevó a que ese grupo compacto se comportara como una élite social y no como una élite política. Sus miembros participaron de fuerzas heterogéneas como el conservadurismo, la Unión Cívica Radical y el socialismo. Por otro lado, la falta de legitimidad por nacimiento o por protagonismo político hizo de esta plutocracia un grupo poderoso, permeable, que debía desmarcarse de advenedizos que prosperaban al abrigo de una política agroexportadora que repartía sus generosos beneficios sobre nuevos miembros de la sociedad. Y en este sentido, los bienes escasos, históricos, no industriales y no replicables fueron una barrera de demarcación que se mostró especialmente eficaz para mantener a distancia a los recién llegados. El acceso a estos bienes exigía poner en juego algo más que medios económicos. Debían desplegar refinamiento cultural, roce social, indispensables para reconocer esos restos de la aristocracia en su contemporaneidad, y el manejo de códigos que abrían el acceso a los ámbitos en que estos restos monárquicos podían cambiar de manos. Resulta finalmente considerar la cuestión respecto de cómo percibió Francia a estos ricos argentinos y su apego a sus históricos tesoros. Los argentinos que residían en París y aquellos que pasaban allí estadías regulares o que simplemente visitaban la ciudad como parte de su gran tour, frecuentaban restaurantes, clases de moda, de decoración, remates, galerías y anticuarios. Si bien su presencia en una primera reacción acuñó la no muy elogiosa figura del rastacueros, aquellos de permanencia estable fueron reconocidos como una colonia local que despertó interés y captó atención de parte de distintos segmentos de la comunidad local, más allá de su fama de insaciables compradores de inagotables bolsillos. Fuentes de distinta índole revelan reacciones dispares. Por un lado, el 29 de septiembre de 1919, el director de la revista parisina Art et Lux se dirigía por correspondencia a Luis Bember, secretario de la Embajada Argentina en París, solicitándose se le facilitara contactar a los altos miembros de la colonia argentina en París, a quienes deseaba entrevistar. Allí explicaba que se proponía divulgar sus biografías en aras de contribuir a la finalidad de la publicación que dirigía, encaminada a estrechar los vínculos entre su país y el pueblo argentino. Asimismo, empresarios como Jean-Henri Janssen, fundador de la casa de decoración y anticuario francés Maison Janssen, quien contaba con muchos clientes argentinos tanto en París como en Buenos Aires, instruía por correspondencia a su dependiente responsable de la sucursal porteña para recurrir a Saturnino Unzué y a María Unzué de Alvear, a fin de que obtuvieran de Marcelo T. de Alvear, entonces embajador argentino en Francia, la renovación del permiso de estadía en Buenos Aires de Monsieur Bon, empleado de la sucursal argentina, cuya actividad en esta ciudad reputaba como críticamente beneficiosa para el comercio internacional en Francia. Su accionar comercial en Buenos Aires redundaba en fuertes beneficios
no solo para su empresa, sino también para su país de origen, profundamente afectado por la Gran Guerra, ya que los numerosos proyectos emprendidos por los argentinos eran ejecutados y repartían sus beneficios en Francia, lo que daba empleo a gran cantidad de artesanos, restauradores, tapiceros, ebanistas, anticuarios, etcétera, etcétera. Contrariamente a este sentir, si se consideran las opiniones de críticos vertidas en publicaciones especializadas en arte, al constatar que muchos bienes que eran patrimonio artístico francés salían del país, manifestaban enojo o irritación. Una de ellos, en ocasión de comentar la ley del 31 de diciembre de 1917, por medio de la que el Estado grabó con un impuesto la venta de objetos suntuarios, comparó a los nuevos ricos y a los nuevos riquísimos, cito, que acaparaban las producciones francesas, con el asno de la fábula que pretende capturar a las aves del estanque bebiéndose toda el agua que ella contiene. Esta mirada despectiva denota sin duda cierto resentimiento ante esta avanzada extranjera, no exclusivamente argentina, sobre bienes culturales que Francia no podía reponer. Son reiterados los lamentos respecto de lo que es percibido como una perjudicial inacción del gobierno francés, que no impide que el país sea despojado de los bienes que atestiguan su gloria pasada para ser despachados hacia, por ejemplo, Sudamérica. Años más tarde, Francia emprenderá un decidido proceso de recuperación de los objetos que amoblaron las residencias reales, entre ellos algunos procedentes de la colección la reputadísima colección del argentino Ricardo Peñar Fernández, quien contaba con numerosos objetos que habían sido realizadas para distintas dependencias del Palacio de Versalles y que amoblaban su residencia parisina de la calle Cognac-Jay, por citar solamente un ejemplo. En conclusión, si bien el afrancesamiento de los espacios domésticos de las clases altas fue un fenómeno constatado en muchas de las ciudades principales de América Latina, en el caso argentino, la costumbre de adquirir objetos artísticos iniciada en el siglo XIX, que allornaran las residencias de la clase alta, poniéndolas a tono con la moda, el confort y los gustos europeos, y la alejaran gradualmente de las modas criollas arraigadas en el virreinato, llegó a su punto cúlmine con el espectacular aumento del consumo de arte y objetos suntuarios aquí considerado. La historia del coleccionismo de arte en Argentina ha estudiado lo relativo a pintura, escultura, ocupándose tangencialmente de las antigüedades que llegaron a Buenos Aires en ese periodo. Esto puede complementarse estudiando lo acontecido en materia de artes decorativas, como lo aquí considerado. Parece acertado afirmar al respecto que los coleccionistas y compradores ricos argentinos demostraron un marcado apego al pasado, mientras que las clases más amplias consumedoras hicieron lugar a las producciones de su tiempo. Los objetos de que se rodearon, más allá del estudiado efecto de distinción social que cumplieron los consumos artísticos y suntuarios de la clase alta, como medio de representación de un segmento o clase social, e incluso de individuos pertenecientes a ellas, parece merecer en el caso argentino la consideración de cuestiones intraélite como grupo que también estaba en transformación y que requería una confirmación para proyectarse como grupo homogéneo hacia el resto de la sociedad, al tiempo que la movilidad social que permitió la prosperidad argentina del periodo, que permitía la aparición de nuevas fortunas amasadas por inmigrantes prósperos, los incitaron a desmarcarse permanentemente de advenedizos e imitadores a través del consumo de bienes escasos de difícil acceso y con gran carga simbólica. La recreación del ambiente cortesano fue la elocuente proyección del modo de vida rumboso que suplió la participación política unificada y que los proyectó como grupo cohesionado, cuya cotidianidad tuvo lugar en entornos renovados que abandonaron la tertulia, pero no pudieron abandonar el pasado. Muchas gracias.